Aunque la autoridad electoral en Venezuela declaró la victoria de Nicolás Maduro, la oposición señala que son ellos quienes ganaron en las urnas. Desde Caracas nos acompaña la abogada María Verdial Durán, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, MAS, partido político venezolano. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer por el contacto, muchas gracias. Lo que se anunció esta medianoche estaba cantado, unas elecciones irregulares y un oficialismo declarándose triunfador al final de la jornada. Ante esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, como bien lo señala, nosotros desde toda la tarde y cuando cuando el cierre de las mesas, comenzamos a recibir las actas, fotos de las actas, de todas las actas a todo el país. Se hizo lo que se denomina un conteo rápido. Un conteo rápido es un estudio que con centros electorales clasificados, puedes saber cuál es la tendencia que hay a nivel nacional. Todo esto, repito, en todos los estados que se chequeaban, y era abrumadora la ventaja que tenía la candidatura de Edmundo González Urrutia sobre la de Nicolás Maduro. Se ganaron centros donde nunca se había ganado, siempre ganaba el oficialismo. Y bueno, todo esto fue el transcurrir de la noche, cuando sorpresivamente ya la demora en la entrega de los resultados, cuando ya el país sabía lo que había sucedido, se dan unos resultados sorpresivos donde ponen a ganar a Nicolás Maduro por un margen aproximado de 500, 600 mil votos. No está la presencia del rector Juan Carlos del Pino, rector opositor, en la mesa donde están todos los rectores. No aparece el rector Juan Carlos del Pino. Eso es también algo que hay que señalar. Y se dan los resultados que ya conocemos, unos resultados que sorprenden, unos resultados que no se compaginan repito, con las actas que hemos obtenido. Y lo que viene de ahora en adelante tiene que ser, por supuesto, recabar todas las actas, pedir auditorías, hacer respetar lo que son los resultados. Pero a Venezuela y al mundo... Pero realmente les sorprende lo que ha ocurrido. ¿No hubo quizás, y se lo pregunto con mucho respeto, una suerte de ingenuidad en la oposición al pensar una vez más que una dictadura iba a entregar democráticamente el poder? Mira, la participación masiva, nosotros hemos sido siempre defensores, en el caso de más defensores de la participación y del ejercicio del voto. Aquí no se está discutiendo que el sistema sea vulnerable. Aquí lo que se está discutiendo es que los resultados no se compaginan con lo que tenemos físicamente con actas en mano. Y es por eso que podemos comprobar que no son los resultados que se han dado. Y por eso es que se debe exigir todas las auditorías pertinentes. El país puede encenderse por los cuatro costados, como decimos, pueden generarse hechos de violencia porque los ciudadanos saben lo que sucedió. Los resultados se compartieron en los centros de votación, se divulgaron, se veían las actas. Hay irregularidades, como por ejemplo que a media mañana uno de los rectores dijo que las actas no tenían validez como prueba. Cosas totalmente ilógicas desde todo punto de vista, porque es precisamente parte de las pruebas. Las actas, lo que arroja el acta es lo mismo que las actas que debe presentar el CNI con los resultados. Entonces, por supuesto que hay un sinnúmero de irregularidades que tienen que denunciarse, que tienen que ventilarse. Nosotros el llamado es a la paz, a la tranquilidad, pero sí a la firmeza y a la contundencia de la defensa de los resultados. Ese no mensaje, decir que... María, ese mensaje de reconciliación y cambio en paz al que hizo referencia en su primera intervención la noche de ayer Edmundo González, ¿alcanza, es suficiente para hacerle frente a un gobierno que controla todos los poderes? Usted dice, hay que hacer auditorías, pero ¿quién las va a hacer? ¿Ante quién las va a hacer? ¿Ante un Consejo Nacional cooptado por el oficialismo? Y esto pues sin contar que tienen un respaldo, parecería absoluto, por parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, repito, si tenemos cómo comprobar con acta en mano lo que sucedió en las auditorías que se hagan con los técnicos
los técnicos que llevaron todo el proceso electoral. En el caso del MAS, el MAS le quitaron la tarjeta. No tenemos participación dentro del proceso electoral, como es participar en la auditoría. Nos eliminaron la tarjeta sin ninguna razón, al igual que otras 16 organizaciones previo al proceso electoral. Pero repito, existe la posibilidad técnica de comprobar qué fue lo que realmente sucedió. ¿Por qué Edmundo González llama a la reconciliación y llama a la paz del país? Porque el país quiere paz, el país no quiere confrontación. Quienes están en el poder desde hace 25 años quieren llevar al país a la violencia y acusar a la oposición de que somos los violentos. Eso es parte del guión. Lo de que las Fuerzas Armadas están todas de un solo lado, mira, yo creo que las Fuerzas Armadas padecen lo mismo que estamos padeciendo los venezolanos. Quizás un grupo no quisiera ni señalar a todo el alto mando, pudiera tener una posición en este momento sesgada y una posición parcializada, cosa que, repito, hay que esperar que se resuelva todo el proceso de auditoría para ver dónde van a ubicarse las Fuerzas Armadas en este caso. María, ¿qué tan cerca se encuentra la sociedad venezolana de un estallido violento, dados los últimos acontecimientos? ¿Es una posibilidad cierta o, por el contrario, estos llamados a la tranquilidad, a esperar el resultado de auditorías técnicas, no sé, es lo pertinente en momentos como estos, en donde seguramente debe haber ánimos crispados y más de una decepción? Bueno, seguro que el hecho de que se llamen a que se llame a la paz y se llame a la tranquilidad no significa que no se pueda llamar a la protesta, no significa que no se pueda llamar a las calles a hacer manifestaciones pacíficas. Porque, repito, los ciudadanos saben lo que pasó. Aquí se vivió un proceso inédito, donde jamás se veían la gente pernotando la noche anterior para ir a votar. Entonces, sabemos qué es lo que pasó. Se evitó lo que es la presencia en la sala de totalización de los testigos opositores. Hay un sinnúmero de irregularidades que, si se hacen las auditorías, si se accesa al sistema, se puede comprobar qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, si se tiene copia de las actas. Arrebatar las elecciones en una situación pudiera llevar a situaciones no deseables en el país de violencia. Repito, por lo que te decía, que se sabe qué fue lo que sucedió, porque los venezolanos, los que estábamos en la calle, estaban viendo las actas, asumiendo que eran el conteo. O sea, aquí se audita el 50% de las urnas, se abre para contar los votos. Entonces, todos esos procesos que se pretendieron saltar a la torera están a la vista de los venezolanos. Entonces, María, paciencia. Pero existe en Venezuela una institucionalidad a la que, con pruebas, con razones, con criterios, técnicamente se le pueda demostrar y sea capaz de recular. Es decir, ¿hay una institucionalidad en Venezuela a la que técnicamente se le pueda obligar a tomar una decisión más allá de lo político? No, bueno, el tema de hay que reinstitucionalizar al país, hacer una de las propuestas de Edmundo González, y sabemos que las instituciones están en manos de quienes tienen más de 25 años en el poder, y eso es parte de lo difícil de todo este proceso. Pero no solamente las auditorías y la parte técnica y lo que se está pidiendo, podemos pedir la participación de organismos neutrales, de otras organizaciones a nivel internacional que puedan participar en lo que estamos exigiendo. En todo el proceso de auditoría y todo el proceso que es necesario para poder legitimar lo que sucedió el día de ayer en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro no le hace un flaco servicio a lo que significa recobrar la confianza del país, y ya estaba en dudas la presidencia de Nicolás en las elecciones anteriores, la cual nosotros no teníamos, en ese aspecto no teníamos ninguna referencia porque participamos en las elecciones del 2018. Pero en este momento, una situación que conlleve a poner al país en tela de juicio en cuanto a la gobernabilidad, que se puede ver afectada. Entonces, repito, tanto a nivel internacional como a nivel interno, no es fácil que pretendan imponer un resultado
sin demostrar qué fue lo que realmente sucedió el día de ayer en el país. María, ¿por qué el Movimiento al Socialismo, organización política, partido del que usted es vicepresidenta, es oposición y no respalda a Nicolás Maduro, que se supone es la máxima representación del socialismo en Venezuela y quién quita sino en la región? Bueno, primero que no, nosotros no compartimos que Nicolás Maduro ni sea socialista ni sea progresista. El MAS, que es un partido socialdemócrata, es un partido progresista con 53 años de historia. En su principio, el principio de toda esta tragedia, apoyó a Hugo Chávez en su candidatura. Y dijimos en el 2001, recién electo Chávez en el 98, con todo el poder y todo el apoyo popular que tenía, que fue el mayor error histórico y político del MAS. Y desde ese momento hemos hecho oposición a un gobierno autoritario, a un gobierno con rasgos hegemónicos, un gobierno que no cree en la alternabilidad en el poder. Y bueno, un sinnúmero de características, las cuales no tienen nada que ver, repito, ni con el socialismo democrático, ni con el progresismo. Entonces, bañarse con un manto de supuesto socialismo o supuesto progresismo fue porque decidieron por ahí. Han podido decir que son de otra categoría, pero otro término ideológico, pero no tiene nada que ver con la realidad ni con el tema ideológico partidista del PSUV. Es un gobierno, un régimen autoritario que todos sabemos, bueno, en la región sobre todo saben cuáles son las consecuencias de este tipo de gobierno. María, ¿puede la oposición confiar en que ese 70% que se ha dicho votó a favor de Edmundo González, que votó en contra de Nicolás Maduro, va a salir a las calles a defender pacíficamente su pronunciamiento? ¿O como ocurrió antes cuando se enfrentaron Enrique Capriles y Nicolás Maduro y la diferencia era de apenas 200.000 votos, les terminará ganando la resignación? Mira, en este momento yo creo que los venezolanos decidieron, previo a las elecciones, decidieron cambiar el destino y el futuro del país. Repito, tú veías resultados ayer, tenemos las actas, tenemos imágenes, conocemos qué fue lo que sucedió. Tú veías en un centro de votación 1.000 votos a favor de Edmundo González y 50 votos a favor de Nicolás Maduro, 100 votos a favor de Nicolás Maduro. En la mayoría de los casos, en términos generales, casi se triplica en cuanto a la recepción de actas que tuvimos hasta la noche de ayer. El pueblo venezolano está dispuesto a defender lo que significa el cambio y el futuro del país. Y lo que hay es que canalizar, no caer en el juego de la violencia, que es lo que pretende hacer Nicolás Maduro y el resto de quien lo acompaña, para generar violencia y acusar a la oposición. Hay que llamar, por supuesto, a la tranquilidad, a la paz, pero a la firmeza de defender lo que sucedió el día de ayer. Las organizaciones políticas que apoyamos la candidatura de Edmundo González, nos vamos a reunir en las próximas horas. Nosotros, en el caso del MAS, vamos a fijar posición pública en un par de horas en una rueda de prensa. Pero repito, hay que tener la contundencia suficiente, pero la cabeza fría para no caer en el marco de la violencia a donde nos puede querer llevar el gobierno, y lo que viene después es la represión. María, ¿qué esperan ustedes desde el exterior? Allí también se van cantando algunas posiciones. Rusia felicita a Maduro, lo mismo Ortega, lo mismo Bolivia y algunos otros países, mientras, no sé, Uruguay, Argentina, Perú, también Estados Unidos se manifiestan pues en contra o miran con mucha cautela los resultados. ¿Qué más espera el venezolano que vive en Venezuela que pueda ocurrir o que pueda llegar desde los otros países? Bueno, por supuesto la solidaridad es bienvenida por parte de todos los países de la región, lo que puedan tener, además del reconocimiento no de lo que ha sucedido en el país. Creo que pedir y contribuir a que se hagan todo el proceso de auditoría, a que el acompañamiento y pueda ser la observación neutral de alguna organización, de alguna institución internacional que maneje el área electoral. Todo eso sería bienvenido
creo yo que es parte de lo que debemos hacer, pero este problema lo tenemos que resolver los venezolanos y por eso digo que el llamado es a la tranquilidad, pero a la firmeza. O sea, aquí se llama a la calle, se llama a salir a reclamar pacíficamente, a manifestar pacíficamente, eso lo tenemos que hacer, repito, nosotros los venezolanos. Es parte de las horas que están por transcurrir. Yo, en vista de todo lo que observé, las actas y además las manifestaciones de los ciudadanos en los centros electorales durante la noche anterior a las elecciones y la misma noche y el mismo día de las elecciones, eso me da la confianza de que podemos tener las actas y podemos tener cómo comprobar qué fue lo que sucedió realmente en Venezuela este 28 de julio. María, los opositores temen quizás que de aquí en adelante llegue una ola de persecución judicial, tomando en cuenta los antecedentes del régimen de Nicolás Maduro y también la anunciada ley antifascista que se ha dicho será retroactiva, por lo que declaraciones como las que hoy usted nos está dando podrían ser utilizadas quizás más adelante para tratar de sancionarla judicialmente. Bueno, primero que penalmente la ley no es retroactiva, aunque puedan tratar de hacer. Las leyes son, lo único que hay es indubio pro reo, si favorece al reo, pero aplicar una ley que no ha sido aprobada para poder sancionar hechos delictivos que ya sucedieron no pareciera que tiene mucho sentido, aunque estamos acostumbrados a que este no es un problema jurídico, este es un problema de autoritarismo en el ejercicio del poder. Estamos, como se dice, al margen, cualquiera puede ser víctima de lo que es la persecución política, de la cárcel. Tenemos a los organismos públicos amenazando y cualquier cosa es fascismo, cualquier cosa es terrorismo de Estado, cualquier cosa es incitación al odio para la oposición, no así para quienes están en el poder y permanentemente hacen señalamientos de cualquier tipo sobre dirigentes opositores. Vimos lo que sucedió en la campaña, que detenían a personas por prestar un sonido, por alquilar un camión, cualquier situación de esta. Esto es parte del guión que ha mantenido durante tantos años el gobierno y que ha arreciado en los últimos tiempos. Pero repito, los venezolanos decidimos cambiar el futuro y destino del país. Y esa firmeza que tomamos para salir a las calles, para participar, debe ser la misma firmeza para defender los resultados. Y para ver, bueno, ayer vimos cómo los colectivos salieron a la calle y los venezolanos con firmeza enfrentaron lo que podía hacer esta amenaza. Con esa misma firmeza la dirigencia política unida debemos tener una estrategia para saber cómo afrontar lo que se está planteando el día de hoy. María, ¿y qué no debe, en qué errores que se cometieron antes no debe incurrir la dirigencia en esta ocasión, si quiere pues que se reconozca el pronunciamiento popular en las urnas? Bueno, parte de los errores que hemos cometido fue primero la abstención, después el tema de la división opositora, la dispersión opositora. Creo que ya en este momento existe una fuerte, ya vimos los resultados y vimos la polarización del país a favor de la candidatura de Edmundo González, donde está la mayoría de la dirigencia y los sectores democráticos del país, y no salirnos, repito, del guión o llamar a acciones que son contraproducentes a los sectores opositores, como el tema del cierre de calles, las denominadas guarimbas, la violencia o la intervención extranjera. Esas son cosas que, repito, solamente le sirven de guión al régimen para acusar a la oposición de cualquier cosa, de lo que se le ocurra, y de la intervención, de la posible intervención de otro país. Entonces te pueden acusar de traidor a la patria o de cualquier tipo penal que se les ocurra. Hay que llamar a la sensatez, pero hay que demostrar qué fue lo que sucedió en el país el 28 por medio de las pruebas que tengamos a la mano. Y yo le quiero agradecer a María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo de Venezuela, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por preocuparse por el país.